Son las 7:05 de la mañana y ya está con nosotros el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y ex candidato presidencial, el licenciado Saúl Méndez. Don Saúl Méndez, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo. Saludos a ti, a todo el personal que contigo está laborando en estos momentos en Radio Ancón, a los cibernautas que nos van a ver pues en las redes y sin duda a todo el pueblo panameño. Gracias. Saúl Méndez y yo hemos tenido largas conversaciones ideológicas y él sabe que quizás yo soy uno de los más conservadores que conoce por ahí, pero yo estoy de acuerdo con él en algo. Hay un cerco informativo contra el Suntrax y eso aquí en Radio Ancón sí lo vamos a romper porque yo creo personalmente que a la izquierda panameña hay que darle un espacio porque lo merece y porque lo necesita. Y dicho esto, esta semana pues se comenzaron a dar una serie de acciones por parte de los trabajadores del sindicato del Suntrax y da la impresión de, bueno, tengo entendido que la próxima semana se van a dar otras, pero la ministra de Trabajo, que yo sepa, no es una rancia oligarca y de hecho la conocemos bien, es una persona pues que conoce muy bien los problemas del Suntrax y de los trabajadores panameños y no comprendo por qué no se ha dado este acercamiento o por lo menos este diálogo que se necesita basado en las acciones que ha tomado el gobierno en materia de salud para los próximos días. Don Saúl Méndez, buen día. Como no, primero parto por el primer comentario que haces, valga la redundancia, en función del cerco informativo. Como te consta, esta no es la primera vez que lo hemos denunciado, especialmente en estas grandes corporaciones, MECCON y TVN, en el que los noticieros fundamentalmente suprimen la información, pero eso también lo hemos visto en algunas cadenas radiales y en algunos periódicos donde no se le quiere informar a la población, porque aquí hay un problema de libertad de expresión, pero también el derecho de la población a ser informada. Y esa censura que aplican los medios, pues cuarta la libertad del pueblo de ser informado. Y eso es grave en este país. Pero eso obedece a que los mismos se cuadran con el interés económico, no del país ni de la mayoría del pueblo, sino con el interés económico para evitar que la población en efecto tenga matrices narrativas distintas, el crisol de información que requiere para llegar a sus conclusiones y no a las manipulaciones que a diario tenemos que vernos en gran parte de estos medios. Aclarado eso, afortunadamente existen las redes sociales y esas sí no han podido cercenar, han intentado presentar proyectos de ley para cercenar la posibilidad de que a través de esos espacios se puedan dar. Y de igual forma, espacios como el tuyo aquí en Radio Ancón y en otros espacios radiales, televisivos, algunos periódicos, pues no ocultan la verdad. Y de eso es de lo que se trata, de que haya el rejuego de las ideas en torno al tema. Con relación a lo que mencionas de los decretos, en realidad no importa de qué estrato social uno venga. El problema es, ¿tú estás al servicio de quién? ¿Que estás al servicio de los intereses de la mayoría o al servicio de los intereses de las minorías, de los poderes económicos? Y ese es el triste papel que ha jugado esta administración de gobierno desde que empezó este problema de la pandemia. Recordemos que en marzo de este año se envió a más de 280,000 trabajadores para su casa sin un solo centavo, sin un real. Y esa realidad la viene cargando los trabajadores duramente. Después, en el marco de esto, el gobierno empezó a repartir un bono de $20, después trajo de 40 hasta que se llegó al vale digital o al bono digital de 80 y llegó a 100. Pero ahora resulta ser que ese bono que le estaba llegando a determinados ciudadanos panameños se ha restringido con el decreto 830. Y este decreto no se ha discutido con nadie. Esto lo promulgó el gobierno, como viene promulgando toda una serie de normas, un entramado jurídico, como le he llamado, en contra de la mayoría del pueblo panameño. ¿Cuál es el problema del decreto 830, decreto ejecutivo? Que eliminó
a los jóvenes menores de 25 años que no están emancipados todavía de sus padres el bono. Pero ese es uno de los tramos. Adicionalmente a ello, el que paga una factura por arriba de 400 kilowatts de luz, que se puede calcular en poco más de 50 balboas, también se le elimina. En el caso de las personas que el año pasado hayan tenido en declaración de renta más de $11,000, se le elimina el bono. Y aquí me detengo. Todos los trabajadores calificados de la construcción, absolutamente todos, entiéndase, carpintero, reforzador, albañil, entiéndase, operador de equipos pesados, soldadores, en fin, todos ganan más de $1,000 al mes. Pero esos trabajadores, todavía tenemos más de 7,000 trabajadores con contrato suspendido. Entonces, esos trabajadores se les está eliminando del bono y tienen contrato suspendido. Otra temática es que el que reciba cualquier transferencia, sea la beca universal o sea cualquier otra transferencia al gobierno, de excepción de Ángel Guardián, también se le elimina el bono. Primero, ese bono ha sido insuficiente desde el inicio. Con 100 balboas no como una familia promedio en Panamá, y en verdad puede ser que el mismo le estuviese llegando a un núcleo familiar, 2, 3 personas, con 300 balboas, podría rifársela para comer. No obstante, con esta nueva medida, lo que se hace es seguir crucificando a la población en función de los escuálidos recursos que el gobierno ha dado. Luego, entonces, este decreto 830 se legisla el 11 de diciembre. El 3 de diciembre se legisló el decreto 228. En este decreto hay una clara intromisión y violación a las normas de orden constitucional y de orden legal y de orden de convenios de libertad sindical 87, específicamente de la OIT, en la que hay una intromisión de las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo en las asambleas generales de los organismos sindicales. Esto es inaceptable. Estos son principios que no se pueden ceder a nadie. Y el hecho de que se obligue que para que hayan asambleas virtuales tenga que estar presente un funcionario del Ministerio de Trabajo y tenga que dar a través de fe de un informe a su superior la validez o no de este instrumento o de esta asamblea, es una violación flagrante a los derechos de organización. Y ya nosotros hemos vivido episodios bastante complicados en el país y tristes cuando los gobiernos han tratado de meterse dentro de la vida de los sindicatos. Recuerdo la ley Chorizo en el periodo de Martinelli, una de ellas, o la ley 44 en el periodo de Pérez Valladares, o en el periodo de Martín Torrijos cuando trató de meterse, dividir a los trabajadores de la construcción y demás. Este decreto es a todas luces lesivo. Hemos preparado una demanda de inconstitucionalidad para este decreto 228 y obviamente será presentada, entiendo que si no es hoy, el día lunes debe estar presentándose esta demanda contra el decreto 228. Y luego está el 229. El 229 es de fecha 15 de diciembre, es decir, si vemos del 3 al 15 se han promulgado 3 decretos ejecutivos que todos son violatorios a las normas legales. El 229, la gravedad de él es que empieza a legislar por encima del Código de Trabajo. Los abogados y la población en términos general entienden de la jerarquía de las normas y para eso se utiliza la famosa pirámide de Kelsen. Es decir, que en el orden jurídico de las estructuras está primero la Constitución, luego están las leyes, leyes orgánicas, hay decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales, acuerdos municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto ejecutivo no puede violar la ley, es decir, no puede violar el Código de Trabajo. Y aquí se ha vendido este decreto ejecutivo como el reintegro de los trabajadores de su puesto de trabajo. Eso es mentira. Aquí lo que se está es prorrogando nuevamente la suspensión temporal de los contratos de trabajo de la mayoría de los trabajadores. Y este decreto es tan lesivo que lo lleva a 6 meses a un grupo de trabajadores y hasta 9 meses y quizás un año otro grupo de trabajadores, como por ejemplo el sector turismo, al cual empieza a aplicarle el decreto a partir de marzo de este año. Que el INEC ha dicho que no se va a recuperar ese sector hasta el año 2025.
es posible que sea así. No obstante, pareciera que la prioridad aquí no son la parte más vulnerable. En una relación de trabajo, la parte más vulnerable son los trabajadores. Y así lo ha legislado el mundo capitalista lo ha legislado así, en función de proteger a la parte más débil. Pero aquí el entramado jurídico creado en medio de la pandemia y de 40 años de modelo económico neoliberal lo ha invertido. Y en ese sentido, entonces esos trabajadores deberán quedar colgando allí todo ese periodo sin ver la luz frente a este problema, y lo cual los vulnera claramente sus derechos. Y si alguno de esos trabajadores entra en las categorías que te he mencionado del decreto 830, simplemente le eliminan hasta el bono ese que se ha planteado eliminar en el decreto 830. ¿Cuáles otros elementos hay aquí en discusión con este decreto 229? Además de prorrogar en el mes de enero, es mentira que el 1 de enero o el 2 de enero los trabajadores van a ser reincorporados a su puesto de trabajo, los casi 200.000 que todavía no se han reincorporado, porque le da todo el mes de enero hasta el 31 de enero para que reincorporen al 20% de esos trabajadores. Utilicemos algunos números que sean más viables para que quienes nos ven y nos escuchan nos entendamos. En el sector de la industria, donde se encuentra la industria de la construcción y toda la parte industrial del país, que pueda estar trabajadores con contratos suspendidos. Supongamos que en una planilla hay 100 trabajadores con contratos suspendidos. Lo que dice el decreto es que de esos 100, 20 van a ser convocados durante el mes de enero, que reitero puede ser el 2 de enero como puede ser el 31 de enero. En torno a ese tema, los demás van a quedar con contratos suspendidos. Es decir, el resto de los 80 quedan con contratos suspendidos. El próximo mes, que puede ser de nuevo al final del mes, 28 de febrero, entraría otro 20% de los 80 que quedaron restantes. Es decir, que como vemos, lo que aquí se hizo fue ir prorrogando contratos de trabajo a la mayoría de los trabajadores en torno a esta situación. Utilizo estos dos ejemplos como ejemplos matemáticos para que la gente se sitúe en este problema. Pero además, algunos indican que hay quienes no tienen o no van a volver a abrir los negocios. Si eso fuera cierto, si fuese así, y tendría que ser comprobado, entonces lo que convendría es entregarle a los trabajadores sus prestaciones laborales. Pero con esta prórroga, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, a los trabajadores del sector del turismo no le pagarían sus prestaciones hasta 9 meses después del año 2021. Es decir, podría ser en septiembre o algunos otros casos, dependiendo cómo se dé la dinámica, sus prestaciones las podrían estar cobrando a finales de año de 2021. O sea, qué acto de crueldad que ni siquiera lo que los trabajadores tienen ya ganado con su esfuerzo y su trabajo, se obliga a entregarlo si es que alguna empresa no va a abrir. Entonces, esta es una situación grave, porque lo que estamos viendo con esto es que agudiza el problema que estamos teniendo en Panamá en función de la pandemia y de la política fracasada en materia de salud pública del gobierno actual del señor Cortizo. Entonces, obviamente, también salen a decir que esta herramienta es legal y constitucional. Este artículo, y a mí me este dijeron decreto que 229 es ilegal. Que lo consultaron con ustedes, y eso es lo que quería también saber, si era verdad que lo habían consultado con ustedes. Fíjese, en el caso de Suntra, con Suntra no se habló de este tema. No obstante, se invitó a una reunión al secretario general de CONUSI, el cual fue acompañado por uno de nuestros especialistas en materia de derecho de trabajo, y allí se les informó de un decreto, no se le entregó un documento, no hubo un proceso de decir, bueno, este es el documento que vamos a sacar, cuáles son tus observaciones, sino que fue una conversación que se dio
en el marco de que el gobierno, o los representantes del gobierno en esa reunión decía era que iban a sacar un decreto y que se iba a prorrogar el problema. Todos nos enteramos del contenido del decreto el día martes, el día de la conferencia, que se hizo público en Gaceta Oficial. Eso no es una consulta. Y aquí es otra de las grandes mentiras y maniobras. Es decir, el hecho que en este momento tú y yo estemos en esta entrevista no significa que si estamos tratando un tema en particular y no lleguemos a ningún acuerdo y no se presenten un proceso de cómo llegar a él, se diga que se me está consultando. Así es. Entonces, eso es lo que el gobierno trata de vender como supuesto acuerdo, como supuestas formas de consulta, cuando no es así. Pero además traigo otro elemento importante al tapete. Yo vi y escuché las declaraciones del presidente del CONED. El presidente del CONED dice que ellos se reúnen con el gobierno y que en la última reunión llegó el presidente. Es decir, que estos decretos están siendo discutidos con los empresarios. Ya el pueblo tiene claro que aquí lo que están gobernando claramente es el poder económico, poder de facto, y el poder político en cabeza del gobierno del señor Cortizo, ¿verdad?, que responda a los intereses de ellos. Aquí no hay diálogo con más nadie. Y esto es contradictorio porque de repente te dicen no, que es un diálogo bicentenario y resulta ser que aquí se están tomando todo tipo de medidas en contra de la mayoría del pueblo panameño. O sea, ¿de qué diálogo se está hablando? Eso es otra gran falacia. Y yo creo que es importante decirlo y poner el dedo en la llaga, porque resulta ser que todas estas imposiciones se vienen dando. Nosotros, por lo menos desde la corriente de CONUSI, hemos estado enfrentando este problema en las calles y vamos a intensificar nuestra lucha, porque obviamente estas imposiciones no pueden ser aceptadas. Y la forma de derrotarla, ya que no se quiere escuchar lo que se viene planteando y lo que se viene proponiendo, porque aquí no es que no hay y no hubo propuesta. Tenemos propuestas desde el famoso diálogo sociolaboral que se llamó de mayo a junio. Hemos hecho propuestas en el marco de nuestros organismos como Frenadeso, como el propio FAC, etcétera, buscando salidas que alivien la situación del pueblo panameño. Pero las salidas que el gobierno nos están dando son salidas que agobian aún más la situación del pueblo panameño. Entonces, esto es inaceptable lo que está ocurriendo. Todo el mundo de este país se pregunta, ¿dónde están los 8.000 millones pedidos en préstamo a las instituciones, a las distintas instituciones prestatarias de ese tipo de préstamos? Y nadie sabe dónde está el recurso y la situación se sigue agravando. Así que esto realmente es lamentable lo que está ocurriendo. Esta ofensiva apabullante realmente expresa odio contra los pobres, y además, entonces, cuando la gente sale a protestar, vemos los incidentes, como el incidente divulgado ayer, ocurrido el día antier, en el que una persona es reducida, es sometida, la compañera Iliana Core, es agarrada por policía para que una policía en uniforme empezara a pegarle en la cara. Y lo más patético de esto no solo es el hecho, sino escuchar al director de la policía, escuchar a directores o voceros del gobierno tratar de sustentar lo insustentable en torno a este problema. Y advierto algo, esta crisis puede traer otra situación, y son salidas de orden fascistoide como esa precisamente que estoy cuestionando, en el que al no querer ayudar al pueblo y el pueblo levantarse, lo que pretenden es someterlo por la fuerza. Bueno, si esa es la situación, entonces también estaremos obligados a enfrentar ese problema, porque aquí no puede ser que los únicos beneficiados que han acumulado en medio de la crisis económica es el mismo grupo económico de los 115 ultramillonarios que han hecho fortuna, y que desde el punto de vista laboral la crisis se le cargó a los trabajadores en la espalda y al pueblo más vulnerable panameño. Entonces eso está mal, y el gobierno sabe que está mal, y además de saber que está mal, lo está imponiendo. Así que esas imposiciones tendrán que ser enfrentadas, sí, con las ideas, con la propuesta, pero también con movilizaciones en la calle,
llamando la atención del gobierno a darle salidas reales a los problemas que vive el pueblo panameño. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del Suntrac, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon. Le vamos a dar seguimiento a las acciones de la próxima semana y a estas acciones, me imagino que en la Corte Suprema de Justicia, de estos 3 decretos que van a llevar de inconstitucionalidad la próxima semana. Quiero agradecerte el espacio, Guillermo. Aprovecho para convocar el día 20 de diciembre, Plaza 5 de Mayo, al lado de la estatua de Gandhi. Ahí van a estar los sectores patrióticos y popular recordando el día 20 de diciembre, reclamando justicia para los masacrados y exigiendo que este día sea declarado de duelo nacional en todo el rigor que corresponde. Y finalmente, las acciones que ha convocado CONUSI para la próxima semana van a ser respaldadas por Suntra. El martes hay un piqueteo a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo organizado por CONUSI y otras acciones también se van a estar dando. Gracias por darle seguimiento y por divulgarla pues a través de este importante medio. Muchísimas gracias, Saúl Méndez. Hasta luego.